10:40, continuamos en un programa extraordinario de RPP sobre la criminalidad organizada en América Latina, naturalmente a partir de los acontecimientos que se han vivido en el Ecuador desde el martes y en realidad desde el domingo, cuando se fugó de una cárcel en Guayaquil el jefe de la banda criminal llamada Los Choneros, y Los Choneros dirigidas desde la prisión por el señor Adolfo Macías, alias Fito. Una vez fugado, porque supo que se le iba a trasladar a una prisión de alta seguridad, Guayaquil vivió una jornada negra el domingo, como sabemos, con la captura de un canal de televisión y también con ataques que se cometieron por miembros de esta misma banda de narcotráfico, principalmente en un hospital público, en una universidad y en lugares públicos de las calles de Guayaquil. Algunos sostienen que todo esto ha sido una maniobra diseñada por esta banda para permitir que el fugado de la cárcel, alias Fito, pudiese salir de la ciudad de Guayaquil. En todo caso, lo que ha puesto en evidencia es la debilidad del control de las cárceles en el Ecuador, por una parte, y la organización de esta banda que está implantada en varios países de América Latina y que han respondido con una jerarquía y una organización que nos debe hacer pensar. Por nuestra parte, vamos a tomar contacto con el señor Carlos Arrazola. Él es un periodista en Guatemala que nos dirá cómo su país está dando la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Señor Carlos Arrazola, muy buenos días. ¿Aló? ¿Estamos en contacto? ¿Funciona la comunicación, señor Arrazola, o esperamos un instante? Vamos a ver qué noticias nos vienen de Guatemala, que es un país que conocíamos por su alta tasa de homicidios. En estos días hay un cambio de poder, puesto que el presidente Bernardo Arévalo, elegido en agosto, debe asumir sus funciones el próximo domingo. Veremos qué es lo que hace él, pero queremos saber en qué situación está dejando el poder el presidente saliente, el señor Jean Matei. En todo caso, lo que está claro es que no es un problema de otros países, sino que es el mismo problema que enfrentamos. Es el mismo problema, por eso el título del programa especial que estamos acercándoles a ustedes, que es Criminalidad Organizada como amenaza para América Latina. Pero el caso guatemalteco también es interesante. Ojalá podamos tener pronto el enlace listo con Carlos Arrazola para hablar de este tema, políticas de Estado y el vínculo o la relación con la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Si bien es cierto, el Perú está, cuando uno analiza o escucha a nuestros gobernantes, lejos de una realidad como la que se presentó en su momento, por ejemplo, en Colombia, o como la que parece estar aconteciendo en Ecuador, pues el punto es no dejar que esto avance. Y son varios los frentes que hay que manejar, ¿no? Muy interesante el tema, por ejemplo, que destacaba Rona, ¿no?, de la infiltración en las instituciones. Pero bueno, ya tenemos el enlace con Carlos Arrazola, periodista guatemalteco. Señora Arrazola, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes. Un saludo desde Ciudad de Guatemala. Perfecto, lo primero que queríamos preguntarle es eso, un poco el espejo. ¿Cómo se mira Guatemala en el espejo de lo que estamos presenciando hoy? Ocurre en Ecuador, pero que en realidad es una problemática que afecta a todo el continente. Sí, efectivamente, hay muchísima preocupación por la situación de seguridad que está ocurriendo ahora mismo en el hermano país de Ecuador. En Guatemala no hemos llegado a niveles de esa naturaleza, toda vez de que han habido la reducción de los homicidios que se ha registrado en los últimos años, ha sido considerable. Ahí de alguna manera las fuerzas de seguridad han logrado mantener ese nivel. Sin embargo, hay muchísima preocupación dentro de la sociedad por la participación de crímenes, de carteles del narcotráfico de México, principalmente en las zonas del norte del país que hacen frontera con México, ya que se ha tenido conocimiento en los últimos meses de cómo estos grupos han formado ya células dentro del territorio guatemalteco para iniciar operaciones. Algo más que preocupa muchísimo también en materia de seguridad es cómo desde hace más o menos unos 5 años Guatemala ha dejado de ser exclusivamente
paso de tránsito del narcotráfico, sino también se ha convertido de alguna manera en productor de pasta de coca, lo cual evidentemente genera mayores niveles de inseguridad en la zona. Todo esto dentro de un marco de inestabilidad política, precisamente como ustedes lo mencionaban anteriormente, por la oposición de algunos grupos de poder del país que se oponen a la asunción del presidente Bernardo Arévalo, quien ganó las elecciones del año pasado y cuya toma de posición está programada para el próximo domingo. Sí, muchas gracias por estas informaciones. Permítanos incorporar a nuestra conversación a un colega ecuatoriano de Radio Latina, el señor Jean-Paul Bardellini, al que saludamos y damos la bienvenida a RPP. Señor Bardellini, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a participar en un diálogo que me parece no solo pertinente, sino absolutamente necesario. Sí. Entender lo que está pasando en América Latina, lo que vive hoy el Ecuador, es un reflejo de algo que creo que en América Latina nos hemos negado a ver, que es cómo las redes de las mafias criminales han ido infiltrándose en nuestros países, aprovechando nuestras debilidades, ¿no? O sea, las vulnerabilidades que presentamos como sociedades se magnifican con las amenazas que son estas bandas criminales y se ha convertido ahora en un riesgo para la democracia en la región, no solamente en países como Ecuador. Jean-Paul, queríamos aprovechar que tú eres periodista de Radio Latina en Ecuador para actualizar la información sobre los rehenes que hay en las prisiones, en las cárceles ecuatorianas, y para que nos cuentes un poco cómo ha transcurrido las últimas 24 horas en Ecuador, en Guayaquil y en Quito. Pero tenemos que cumplir con la pausa comercial y les pedimos a los dos que por favor nos esperen un instante nada más y retomamos esta mesa que desde ya resulta sumamente interesante. Son las 10:50, estamos en línea con un colega de Radio Latina de Ecuador, el señor Jean-Paul Bardellini, y con un colega de Guatemala, Carlos Arrazola. Era el turno del señor Bardellini y debía responder a una pregunta que le hizo Mávila Huertas respecto a los rehenes que han sido tomados en algunas cárceles ecuatorianas. ¿Qué sabe usted sobre ese tema específico de enorme, naturalmente, importancia? La situación es que las cárceles del Ecuador, como todos sabemos, están disputándose el control de esas cárceles varias bandas criminales. Al momento, la información oficial es que 139 personas están retenidas. 125 son del cuerpo de guías penitenciarios y 14 son servidores administrativos de estas cárceles. Esto son en las prisiones de 5 provincias, en Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua y Cotopaxi. En las cárceles de estas provincias se mantiene como rehenes el personal que ahí trabaja. Y ayer el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas del Ecuador, el almirante Vela, Jaime Vela, informaba que se descarta que haya habido algún atentado contra la vida de ellos al momento, porque circularon imágenes, hay mucha desinformación sobre lo que está pasando en Ecuador. Y en realidad ese es otro de los ataques que creemos se están dando, la utilización de las bandas criminales de noticias falsas para generar aún mayor zozobra, para generar este caos, esta incertidumbre y sembrar el miedo. Por eso el gobierno del presidente Daniel Noboa ha asegurado que se trata de grupos terroristas. Son 22 bandas criminales que operan en el Ecuador, pero que son parte de al menos 3 mafias internacionales. Estas ex pandillas ecuatorianas de delincuentes de poca monta ahora son brazos armados de carteles como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación de México y también el cartel de la mafia albanesa, que es el principal exportador de cocaína a Europa. Entonces, estas bandas criminales de Ecuador, contaminadas con el poder y el dinero de las mafias internacionales, pues están ahora casi prácticamente gobernando las cárceles del país. Y como respuesta a la actitud del Estado a intentar mejorar la situación carcelaria y retomar el control por parte del Estado ecuatoriano de las cárceles, y como respuesta a una investigación que lleva adelante la Fiscalía del denominado caso Metástasis, en el que se descubre la infiltración narco
en la política, en instituciones como la justicia, en la propia fiscalía, policía, y los nexos que ellos han mantenido para operar, pues la respuesta de los criminales es esta, ¿no? La que estamos viviendo. Y Ecuador lleva varios días de un ataque sistemático en el que siguen dándose algunos hechos. Ayer, en las horas de la noche, un cuartel pequeño barrial de policía, aquí se denominan UPCs, Unidad de Policía Comunitaria, en un barrio del norte de Quito, fue ubicado un artefacto explosivo y volaron esta UPC, ¿no? Esta unidad de policía, un pequeño cuartel en donde hay daños materiales, pero no, gracias a Dios, no se dieron pérdidas de vidas o heridos. Carlos Arrazola, nuestro colega periodista guatemalteco, también queríamos pedirle cuál es su interpretación o cuál es la experiencia que podría compartir con nosotros en el tema carcelario, la administración de los penales, que parece ser, no sé, un elemento común. Hablamos del hacinamiento, hablamos de cómo, por ejemplo, ocurrió con el Tren de Aragua, ocurre ahora en Ecuador también, con estas organizaciones, empiezan a transformar lo que deberían ser centros de rehabilitación en centro de operaciones. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? Sí, yo creo que hay una coincidencia en la mayoría de países latinoamericanos respecto al tema carcelario, toda vez que no existen políticas públicas destinadas precisamente a la rehabilitación de aquellas personas que han tenido algún problema con la ley, sino que por el contrario, ¿no? Se convierten en centros en los cuales el hacinamiento, la falta de recursos, la falta de atención de parte del Estado hacia estas instituciones y hasta estas personas, lo que ha generado es evidentemente que los centros carcelarios se convierten en una suerte de cuarteles, de academias del crimen, en donde llega pues todo tipo de delincuente, y desde allí, desde las prisiones, dirigen a sus bandas, a las personas que están afuera. En Centroamérica, principalmente en lo que conocemos como el Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, donde tenemos el problema de las pandillas juveniles, o maras, como se conocen en este sector, tenemos información de que desde las prisiones, los altos jefes de las pandillas que han sido detenidos y procesados, desde allí dirigen a las pandillas. Incluso un fenómeno que es muy importante en estos países, que es las extorsiones a personas y a comercios, se realiza precisamente desde las prisiones. Desde hace más de 15 años en Guatemala las autoridades han instalado antenas bloqueadoras para que las señales de teléfonos móviles no puedan emitirse comunicaciones, ni teléfonos móviles ni internet, que es desde donde hacen estas extorsiones. Sin embargo, hay muchísima corrupción, porque también hay que tomar en cuenta cómo el crimen organizado, aliado con algunos partidos políticos, han cooptado las instituciones carcelarias y las instituciones de justicia, y esto hemos caído en actos de corrupción en los cuales los mismos guardias carcelarios son los que bajan las palancas de estos bloqueadores para permitirles a los delincuentes, desde la comodidad de las prisiones, pues cometer sus fechorías. La extorsión, que es uno de los crímenes con mayor alto nivel de realización en los países centroamericanos, está demostrado desde diferentes perspectivas que surge precisamente desde las prisiones. Pero no solo la extorsión, también las operaciones del narcotráfico, los secuestros, algunas actividades de sicariato, también son coordinadas por los cabecillas de los grupos criminales, sí, desde las prisiones. De acuerdo, quisiera Deberían preguntarle... en todo caso las autoridades desarrollar y realizar políticas públicas para tener un control más efectivo de estas entidades. Gracias, Carlos. Arrazola, yo quisiera preguntar al colega Jean-Paul Bardellini. Nos han mencionado que estos 138 rehenes, funcionarios del servicio penitenciario, han sido capturados en varias prisiones del país, algunas de ellas muy alejadas de Guayaquil. ¿Tenemos evidencia de que en todos estos secuestros es la misma mano la que ha actuado, es decir, la de la banda dirigida por Fito, o son fenómenos de grupos diferentes? Habida cuenta de que el presidente mencionó, no sé si es exacta la cifra, que hay un total de 22 bandas criminales organizadas en el Ecuador, es decir, 22 diferentes. Son 22 diferentes con 3 jefes.
¿no? Entonces, como por eso yo les mencionaba, recuerden que aquí la operación mayor la llevan los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, a quién van perteneciendo y para quiénes trabajan estas bandas aquí en el Ecuador. Entonces, en las distintas cárceles, de hecho, hay cárceles en las que controla, por decirle algo, la banda de los R7 que tiene nexos con el Tren de Aragua de Venezuela y está en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, aquí en Ecuador. Y allá van y hacen, además, que los jueces deriven a todos los miembros de esta banda a esa cárcel. Y en cambio, los choneros, ellos, la banda de alias Fito, del que acaba de fugar, esa está en la penitenciaría del Litoral, en una de las cárceles del complejo penitenciario de la penitenciaría del Litoral. A él se lo había mandado a la cárcel de máxima seguridad, que aquí se denomina La Roca, que queda cerca, en parte del mismo complejo, pero un juez ordenó por 5 veces que salga de las otras cárceles y lo mandaba siempre a la misma cárcel a la que él quería ir. Y después este juez extingue varios de los juicios de las sentencias que alias Fito tenía. Se teme que fue por parte de algún tipo de acuerdo. De hecho, ha sido suspendido ya este juez porque reiteradamente fallaba en favor de lo que Fito quería. Entonces le eliminan los juicios y además siempre le enviaban a la misma cárcel. Y ahora que le iban a volver el día, en el amanecer del domingo, que él tenía que volver a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, es que él se fuga. Sí. Entonces se entiende claramente lo que estaba pasando, y lo que el colega Carlos nos acaba de contar es fiel copia de lo que pasa en Ecuador. Pero yo quiero explicar por qué se convierte la cárcel en un centro de operaciones. Porque además estas bandas que ahora están en guerra con el Estado ecuatoriano, estas bandas están en guerra entre ellas. El cartel Jalisco Nueva Generación viene a disputar las rutas del narcotráfico que históricamente manejaban las FARC unificadamente. Las FARC tenían todo lo que era la ruta de droga del Pacífico. Cuando las FARC entran en crisis, hay un proceso de negociación de la paz con Colombia, y esa es la parte que creo que la región no entendió. Sí. Cuando Colombia empieza a desmontar a través de un acuerdo de paz, sí, a las FARC, hay 14 grupos intermedios de miembros de las FARC intermedios, que no son los jefes, a los que hasta les dieron diputaciones y se les perdonaron todos los delitos. Y los mandos bajos, a los que en cambio se les asimilaba y se los mandaba a volver a ser a campesinos. Pero el mando medio era sobre el que iba a caer todo el peso de la ley. Entonces, este mando medio rechaza el proceso de paz, se mete a la montaña y retoma el control de la producción y entrega de droga a los carteles internacionales. Claro. Estos grupos, estas bandas, se alían con las bandas en Ecuador y empiezan a tener, ¿a quién le vendo? ¿A Jalisco o a Sinaloa? Jalisco y Sinaloa se dan cuenta que es el momento de internacionalizarse, como pasó ya en Centroamérica, e ingresan al Ecuador y empiezan a disputarse. Ellos tienen una guerra aquí que ya va dejando más de miles de muertos al año, más de 3.500 muertos al año. Tenemos en Ecuador ahora es el país con mayor violencia de la región. En el hemisferio no hay un país que tenga la cifra de Ecuador. 44 muertos por cada 100.000 habitantes. Impresionante la cifra. Somos el país más violento, como que viviéramos una guerra, porque la vivimos. Ellos se están matando entre ellos, estas bandas, para controlar los flujos de la droga. Y una vez que tú estás en la cárcel, estás protegido del otro cartel. Claro. Tú gobiernas tu cárcel, entonces tú tienes. Fito, ¿qué tenía? Tenía 27 guardaespaldas que le cuidaban en su celda. Afuera tenía 3.000 miembros de los choneros cubriéndole. Detenidos también, pero gobernando el mundo criminal. Y afuera estaba un anillo del servicio de guías penitenciarios, afuera la policía y alrededor los militares. Entonces, la otra banda nunca le iba a llegar a Fito. Claro que sí. ¿Se muy entiende? Bien. Señor Valderini, se entiende, es un poco complicado, pero hemos hecho un esfuerzo de resignarnos ante una realidad que usted nos dice, que las cárceles, según sostiene, han sido un lugar de refugio de criminales que estaban mejor allá que expuestos a la lucha contra las bandas rivales. Eso es lo que hemos comprendido, eso es grave. Muchas gracias por explicárnoslo y por explicar también cuál es el origen de esta dispersión de bandas a partir del hundimiento de la FARC, que entraron en una negociación política
política con el gobierno colombiano. Muchas gracias a usted, señor Bardellini. Gracias también al señor Carlos Arrazola, que nos ha dado el punto de vista y el relato de su experiencia como guatemalteco desde la ciudad de Guatemala. Muchas gracias a ambos y ojalá que América Latina se una en la defensa de la democracia y de la seguridad ciudadana. Mavi, estamos llegando al fin de nuestro programa. Así es, al final de este programa especial hemos volado un poquito, son ya las 11:03 de la mañana. Ustedes se quedan en compañía de Encendidos y por supuesto con toda la programación de RPP. Como siempre, un placer haberlos acompañado y un placer haber estado al lado de... 3 horas seguidas, Mavi, las 3 horas desde las 8. Mira que me has soportado. Bueno, 3 yo horas, te soporto más que eso también. Muchas gracias a todos por su sintonía. Que tengan Muy buen día. buenos días. Gracias.